Ahora bien, cuando uno quiere hacer un análisis del estado ácido-base de un paciente, en particular para el examen de residencia, si ustedes tuvieran una pregunta en la que hubiera que analizar el estado ácido-base de un paciente, de manera global uno puede como organizarse en pasos para llegar a un diagnóstico certero. Es una actividad sencilla, hay que repasar algunos conceptos teóricos solamente, pero en general es muy fácil hacerlo. Yo lo que les anoté primero acá, que me parece que es importante, tanto para la vida clínica como para la ejercitación o la posible pregunta de este tema, es que el primer paso cuando uno valora el estado ácido-base de un paciente es poder estudiar en detalle qué antecedentes clínicos y qué datos al examen físico nos pueden hacer pensar en qué tipo de trastorno del estado ácido-base ese paciente presenta. Hay muchas líneas de trabajo y de estudio en relación a esto, es lo que uno se conoce como approach clínico, ¿no? Que uno pueda, más allá de, bueno, llega al laboratorio de un paciente, o yo tengo una pregunta y me dicen, bueno, tiene tanto pH, tiene tanto valor de PCO2, tiene tanto valor de bicarbonato, tiene tanta natremia, tiene tanta cloremia, uno puede hacer una valoración de los números, pero eso empobrece mucho el diagnóstico y sobre todo nos puede llevar a sacar falsas conclusiones o cometer algún error y por no tener la valoración clínica previa no poder descubrirlo. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, porque supongamos, vamos a poner un ejemplo clínico, ¿no? Lo primero que uno tiene que hacer es valorar qué características clínicas tiene ese paciente. Entonces, por supuesto que es importante recabar datos respecto a sus signos vitales, si tiene algún signo de infección o alguna complicación, cómo está respirando, si tiene síntomas gastrointestinales. Como un ejemplo podríamos decir, supongan que la pregunta está relacionada con un paciente que consulta, un niño que consulta por una diarrea. La madre cuenta que es un niño pequeño de 4 años, tiene una diarrea desde hace 5 días y últimamente, además de todo eso, tiene fiebre. ¿Por qué son importantes estos datos? Bueno, porque el antecedente clínico de tener diarrea, si uno lo pudiera relacionar con un parámetro de un trastorno del estado ácido-base o valorar su estado ácido-base, pensaría que las diarreas tienen la particularidad de perder lo que nosotros conocemos como componente básico. O sea, en las diarreas la pérdida intestinal favorece la pérdida de bicarbonato y esa pérdida de bicarbonato se asocia a un trastorno muy particular que es la acidosis metabólica. De la misma manera que si yo les digo que el paciente tiene fiebre, bueno, los pacientes febriles o incluso mucho más marcadamente los pacientes sépticos, tienen aumento de un ácido que es el ácido láctico y ese aumento de ácido láctico está íntimamente relacionado con el desarrollo de acidosis metabólica por ácido láctico. ¿Qué otro dato? Bueno, por ejemplo, si el paciente, yo al examen físico encuentro que el paciente está taquipnéico, tiene aumentada la ventilación alveolar, bueno, seguramente ese paciente esté perdiendo dióxido de carbono y esa pérdida de dióxido de carbono puede estar vinculada o se puede observar en la valoración del estado ácido-base, valorando que de repente tiene una alcalosis respiratoria o entendiendo que eso es la compensación de su trastorno de base que pareciera ser una acidosis metabólica por esa fiebre que comentábamos y la posible sepsis o la pérdida de bicarbonato por su diarrea. Entonces, es como muy importante tener como la idea de, bueno, esos datos clínicos que me están dando, yo los tengo que poder relacionar con algo que se traduce en un trastorno de estado ácido-base. Lo vamos a ir viendo en el transcurso de la clase. Pero me parece como primera idea que es muy importante que ustedes no los desestimen, si no hay que tirarse a hacer las cuentas, sino, bueno, a ver qué dato me están dando. Lo mismo que los antecedentes de las enfermedades previas. Bueno, voy a poner un ejemplo más sencillo. Si un paciente es un problema de estado ácido-base, ¿no? Un ejercicio de estado ácido-base, y el paciente como enfermedad de base es un diabético, bueno, los diabéticos, una complicación es la cetoacidosis diabética, en la cual hay un gran aumento de cetoácidos que característicamente provoca una acidosis metabólica por capa aumentada. O sea, que me pongan el antecedente que el paciente es diabético, es muy importante para, bueno, decir, dentro de todas las complicaciones que puede tener, y bueno, es muy probable que haga una acidosis metabólica por cetoácidos. De la misma manera que si uno tiene, por ejemplo, un paciente asmático, bueno, los pacientes asmáticos, en el momento de las crisis asmáticas, sus trastornos obstructivos le impiden hacer un buen lavado del dióxido de carbono, con lo cual lo más probable es que tenga trastornos respiratorios y lo más probable es que tenga acidosis respiratoria por esta alteración en la pérdida de dióxido de carbono. Por eso, vuelvo a repetir, muy importante, el motivo de consulta, las características del examen físico y los antecedentes previos, porque como que cada antecedente me va a permitir hacer un approach clínico. Eso no implica que después no tenga que hacer las cuentas, pero sí me va a ayudar un montón. Bueno, y por último, saber si aparece que toma alguna medicación, porque, por ejemplo, se intoxicó, pongo un ejemplo extremo, toma aspirina y se intoxicó con aspirina. Bueno, la aspirina es un ácido, entonces ¿qué va a tener? Un trastorno ácido base, lo más probable es que tenga una acidosis metabólica. Lo mismo que el antecedente de exposición o ingesta de tóxicos. Entonces, este primer paso, que a veces uno, para hacerlo más rápido, lo deja de lado, es un paso muy importante. Y sobre todas las cosas, es una forma de evitar errores. Como que uno ya va pensando en que este paciente, que antes de hacer las cuentas, yo ya sé para qué lado va a ir el trastorno. ¿Por qué? Porque sus características clínicas y sus antecedentes me hacen pensar sobre todo en un trastorno o en otro. El segundo paso, ahora sí, ya pensando puntualmente en los valores que encontremos en el estado ácido-base, está compuesto por dos instancias. La primera es determinar cuál es su trastorno primario y la segunda es cuál es la compensación que logra.
Entonces, esto, digamos, para poder discernir cuál es el trastorno primario y cuál es la compensación secundaria, es muy importante que uno tenga presente cuál es el motivo de consulta, cuál es la enfermedad actual del paciente. Vuelvo al ejemplo anterior. Cuando yo tengo un paciente que tiene, vamos a simplificarlo, solamente un paciente que tiene diarrea pierde bicarbonato, como decíamos, por el tubo digestivo, y esa pérdida de bicarbonato le genera un tipo de acidosis metabólica que se conoce como hiperclorémica. Como seguramente recordarán, los trastornos metabólicos tienen respuestas respiratorias, o sea, hay cambios, como dice acá la filmina, en la ventilación para regular la PCO2 y eso es el mecanismo compensatorio. Entonces, todas las preguntas les van a pedir que ustedes digan cuál es el trastorno primario y cuál es la compensación secundaria. Entonces, a mi paciente que tiene diarrea, seguramente esa diarrea lo que va a dar es una acidosis metabólica con hipercloremia. Y va a haber asociado a eso que yo observo, seguramente una respuesta respiratoria. Esa respuesta respiratoria, bueno, lo que trata es de compensar. Yo estoy perdiendo base, porque el paciente tiene diarrea, y lo voy a compensar perdiendo el ácido que puedo perder, que es el dióxido de carbono. Por eso puede suceder que yo vea que el paciente tiene acidosis metabólica, y si mirara únicamente el componente respiratorio, pensaría que tiene una alcalosis respiratoria. Ahora bien, ¿cuál de los dos es el trastorno primario y cuál es la compensación secundaria? Bueno, ahí volvemos al primer paso. En el primer paso, yo el approach clínico me va a decir, bueno, este paciente fundamentalmente tiene posibilidades de tener trastornos relacionados con lo metabólico o con lo respiratorio. Y en función de eso, yo voy a poder valorar clínicamente cuál es el trastorno primario y cuál es la compensación secundaria. Como a modo de repaso, recuerden que los trastornos metabólicos, como decíamos, tienen respuestas respiratorias que generan cambios en la ventilación y regulan la PCO2. Ahora lo vamos a ver como en más detalle. Y los trastornos respiratorios tienen respuestas metabólicas que lo que hacen es, regular la excreción renal de bicarbonato y de ácidos. Entonces vamos a ver que hay distintos mecanismos que lo que hacen es favorecer favorecer o entorpecer la excreción de bicarbonato y alterar la posibilidad de excreción distal de ácidos. Este cuadro, como para ya meternos bien en detalle, este cuadro está bueno, es un cuadro muy sencillo, nadie se va a sorprender con esto que estoy mostrando, pero me parece que es un cuadro que nos permite hacer como un algoritmo que les va a servir a ustedes para resolver las preguntas. El cuadro lo que dice es, bueno, yo siempre voy a empezar a estudiar los trastornos del estado ácido-base a punto de partida del valor del pH, ¿no? Entonces, cuando yo miro el pH puede ser un pH bajo, es decir, que tiene mucha concentración de hidrogeniones, es decir, que tiene un pH ácido, o puede ser que el pH sea elevado, o sea, por encima de 7,45, quiere decir que la concentración de hidrogeniones es baja, quiere decir que el paciente tiene un trastorno de tipo alcalótico. Acá en el medio aparece lo que, digamos, la situación intermedia, y es que el pH esté dentro del rango de lo que nosotros consideramos normal, pero el paciente pueda tener un trastorno mixto, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a pensar un poco en los trastornos ácidos. Dijimos entonces que característicamente lo que tienen es un pH bajo disminuido, y eso se denomina, la disminución del pH sanguíneo se denomina acidosis. Alguna va a leer acidosis, acidemia, la diferencia entre una y otra palabra. Realmente no son sinónimos, pero no les van a hacer una modificación estructural. ¿Sí? Para que se acuerden, la acidemia es digamos, que el pH de la sangre, es una emia, esté alterado. En cambio, la acidosis tiene que ver con el trastorno en general, ¿sí? Pero bueno, vamos a utilizarlo como sinónimo. No son sinónimos, pero vamos a utilizarlo como sinónimo. Entonces, un paciente que tiene un pH bajo, decimos que tiene acidosis. Bueno, ¿cómo un paciente puede tener acidosis? ¿Se acuerdan que habíamos dicho nosotros que cuando uno piensa en el pH de la sangre, el pH sanguíneo es directamente proporcional a la concentración de bicarbonato e inversamente proporcional a la PCO2, a la presión parcial de dióxido de carbono. De manera que en la situación en el cual yo tengo un pH disminuido, eso es porque yo perdí bicarbonato, recuerden, es directamente proporcional a la concentración de bicarbonato, o porque gané dióxido de carbono, porque como comentábamos, es indirectamente proporcional el pH a la presión parcial de dióxido de carbono. Las acidosis, como todos recuerdan, pueden ser de dos causas, pueden ser metabólicas o respiratorias. ¿Cómo yo sé si es metabólico o respiratorio? Bueno, porque como contábamos antes, en principio voy a tener un approach clínico y en base a los antecedentes clínicos que tenga el paciente o la enfermedad actual, voy a pensar si su problema es respiratorio o el problema es metabólico, ya sea renal o del tubo digestivo o algo sistémico. Pero además, porque cuando yo valore, además del pH, la concentración de dióxido de carbono la presión parcial de dióxido de carbono y la concentración de bicarbonato, voy a poder terminar de reafirmarlo. Como idea o como sugerencia, yo siempre les digo a los alumnos y a los residentes cuando les doy clases en el hospital que cuando uno tiene un pH disminuido, es decir, que dice que el paciente tiene una acidosis, siempre es más sencillo pensar inicialmente en los trastornos respiratorios. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque los trastornos respiratorios, la regulación del dióxido de carbono es bastante sencilla. Se regula la ventilación alveolar y el paciente pierde dióxido de carbono o gana dióxido de carbono. Entonces, uno inicialmente lo que podría decir, bueno, para que esa acidosis sea de causa respiratoria, la única forma de que eso suceda es que el paciente haya ganado dióxido de carbono, es decir, que la PCO2 esté aumentada.
Si eso no sucediera, ¿sí? Si no encontrara yo una acidosis respiratoria, entonces en ese momento puedo decir que el trastorno es metabólico. ¿Y por qué no digo mirar primero el componente metabólico? ¿Por qué no mirar primero el bicarbonato? Bueno, porque lo vamos a ir viendo ahora más en detalle. El bicarbonato es un metabolito que tiene sus vías son más complejas. Digo, el bicarbonato se filtra en el riñón, se puede reabsorber más o menos, se pierde por el tubo digestivo. O sea, hay distintos mecanismos que en el metabolismo del bicarbonato. Entonces, a veces es más certero pensar inicialmente cómo está el valor de la PCO2 y si el valor de la PCO2 no estuviera acorde al trastorno, entonces diagnosticaría que el trastorno es metabólico y la inmensa mayoría de las veces lo voy a ver reflejado también en el valor alterado del bicarbonato. Como ejemplo, supongamos que yo tengo un paciente que tiene una acidosis. Voy y miro la PCO2 y la PCO2 es una PCO2 de 15. Bueno, esa PCO2 está muy disminuida. Ese valor de PCO2 de 15 no puede ser la responsable del trastorno del pH, porque para que una acidosis sea de causa respiratoria, la PCO2 debería estar muy aumentada. Entonces, como no está una PCO2 de 15 no puede ser causa de acidosis, entonces el trastorno inicialmente ha sido metabólico. Y lo que yo estoy viendo, esa PCO2 bien disminuida, no es el trastorno primario, sino como decíamos hace un ratito, es la compensación respiratoria. Bueno, del otro lado del cuadro aparecen los trastornos alcalóticos. Clínicamente son muchísimo más frecuentes los trastornos ácidos que los trastornos básicos, ¿sí? Tienen mucha más relevancia los trastornos ácidos que los trastornos básicos. Solamente para nombrarlo, la alcalosis se caracterizan por tener un pH elevado, pueden ser de causa metabólica cuando eso responde a un aumento de la concentración de bicarbonato o pueden ser de causa respiratoria cuando eso corresponde a una disminución de la PCO2. De la misma manera, les recomiendo siempre, como decíamos hace un ratito, siempre mirar inicialmente el valor de la PCO2. En este otro cuadro, que es similar, lo que tienen es como un resumen de cómo son los valores o las características, si están descendidos o aumentados en los distintos trastornos, tanto el pH como el bicarbonato y la PCO2. Entonces recuerden, las acidosis metabólicas, característicamente el pH está disminuido. Y el cambio primario es la disminución del bicarbonato y la respuesta secundaria o el cambio secundario es la pérdida del ácido, que es la pérdida de PCO2, la disminución de la concentración de PCO2. En el caso de las alcalosis metabólicas, lo característico es el aumento del pH, está aumentada de manera primaria la concentración de bicarbonato y de manera reflejo como respuesta está aumentada la concentración del ácido, que es la PCO2. En cambio, en los trastornos respiratorios, el cambio primario siempre está relacionado con los valores de la PCO2. En las acidosis, obviamente, el pH está disminuido, ahora a causa del aumento de la PCO2, y el bicarbonato aumentado como mecanismo de compensatorio. En cambio, en las alcalosis, el pH está aumentado, la PCO2 está disminuida y el bicarbonato está disminuido. Bueno, para terminar esta primera parte, vamos a hacer un repaso de esto que contábamos como el approach clínico con algunos ejemplos que me parece que pueden ser útiles. Van a ver que ustedes cuando empiecen a hacer ejercicios van a ver más y les va a resultar sencillo hacer como este approach clínico. Lo que quería repasar, estos por supuesto son los 4 trastornos más importantes, lo que quería repasar, por eso puse la fórmula. Siempre recuerden que el pH es directamente proporcional al bicarbonato e inversamente proporcional a la PCO2. Por eso en las acidosis metabólicas el pH está bajo, entonces el bicarbonato va a estar bajo. En las alcalosis metabólicas el pH está aumentado, entonces el bicarbonato está aumentado. En las acidosis respiratorias, porque es inversamente proporcional, si el pH está disminuido, la PCO2 está aumentada, y si el pH está aumentado, como en el caso de las alcalosis respiratorias, la PCO2 está disminuida. ¿Qué ejemplos clínicos me parece que está bueno para que se acuerden? Bueno, de acidosis metabólica, en primer lugar, recordar todo lo que da acidosis láctica, ¿sí? El ácido láctico es un producto del metabolismo anaeróbico de las células, entonces cualquier situación en la cual hay hipoxia tisular se va a expresar como acidosis láctica. Cuanto más marcada sea esa hipoxia, más marcada va a ser la acidosis láctica, más importante la acidosis metabólica. Como ejemplos, los deshidratados, muy frecuentemente, los hipotensos, los pacientes sépticos o con shock séptico y también los pacientes quemados. Todos estos aumenta la acidosis tiene una acidosis metabólica por acidosis láctica. En segundo lugar, la cetoacidosis diabética. Recuerden que los cuerpos cetónicos son cuerpos ácidos y generan acidosis metabólica característicamente. En tercer lugar, los tóxicos, como ejemplo algunos fármacos, como puede ser la aspirina, pero también las intoxicaciones folclóricas, el etanol, todos ellos dan como producto de metabolismo metabolitos ácidos y eso da acidosis metabólica. Todas estas tres primeras causas, las relacionadas con acidosis lácticas, la cetoacidosis diabética y los tóxicos, es una forma de acidosis metabólica que se conoce como de capa aumentado, ¿sí? En las que hay ganancia neta de ácidos. En cambio, el cuarto ejemplo que yo puse, que es el de la diarrea, es una forma distinta de acidosis metabólica en el cual no hay ganancia de ácido, sino que hay pérdida de bicarbonato. Y ese bicarbonato se pierde por tubo digestivo. Igual es un ejemplo muy importante para recordar la diarrea como ejemplo de acidosis metabólica. En este caso se llama acidosis metabólica hiperclorémica. No es de capa aumentada, o sea, no tiene aumento de ácidos, sino que es por pérdida de bicarbonato. En relación a la alcalosis metabólica, muy importante recordar el ejemplo de los vómitos. ¿Por qué los vómitos? Bueno, los vómitos, ustedes saben que el contenido gástrico tiene como uno de sus componentes el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, cuando el paciente vomita, se pierde ácido clorhídrico, por eso el paciente expresa como alcalosis metabólica y además está asociado a hipocloremia justamente por la pérdida en el vómito. En relación a los trastornos respiratorios, recordar la acidosis respiratoria, dijimos nosotros que
fisiopatogénicamente se caracteriza por aumento de la PCO2. Entonces, muy importante todos los trastornos obstructivos. Yo puse crisis asmática, pero también puede ser una bronquitis muy descompensada, un EPOC descompensado, bueno, por supuesto los trastornos obstructivos en general, un cuerpo extraño en la vía aérea en la parte más alta. Todos los trastornos que alteren la capacidad de la eliminación del dióxido de carbono van a generar acidosis respiratoria. Y eso también es frecuente y es frecuente que lo pregunten. Y lo último, como ejemplo, puse como ejemplo de alcalosis respiratoria cualquier trastorno de hiperventilación. No son muy frecuentes, no son muy preguntados, pero tener como concepto que cualquier situación de hiperventilación puede generar alcalosis respiratoria.